Sanará, porque una porque una mirada de mirada de fe fe es la es que la que puede puede salvar al salvar al pecador. pecador. Y si tú Aleluya. gentes, vamos otra A vez. Si tú Cristo Gloria a Dios. gentes, Jesús, Él Él te te perdonará, Perdonará, porque porque una una mirada de mirada de fe fe es es la la que puede que te salvar al puede. pecador. Aleluya. aleluya, qué lindo Jesús, una mirada de fe, una mirada al Señor, qué precioso. Todos Amén. estamos en esta noche mirando a quién miramos, amados, a Cristo, Cristo Cristo, Jesús. puesto los Cristo. ojos en Jesús, aleluya, porque Él es el autor y consumador de nuestra fe, porque Él vive, estamos vivos, hermanos, estamos vivos, estamos respirando, estamos en Aleluya. victoria. Por la noche dice que el salmista, el Salmo 126, por la noche es lloro, pero la alegría viene en la mañana. Así que el Señor nos da la fortaleza. El Señor cumple su palabra, el Señor cumple sus promesas, el Señor abre el camino, el Señor nos enseña. El Señor viene a la ovejita, le echa el aceite, ¿verdad? Para que las moscas no se le metan en la oreja, en la Señor. nariz, en la boquita. Pero gloria al Señor, seguimos hacia adelante con el buen pastor. Gloria a Dios. Vamos entonces en ese mismo espíritu de adoración, de alabanza, en esta atmósfera que Dios está preparando, ¿verdad? Introduciéndonos en este mes de julio, así que prepárense si los ángeles le visitan ahí, profeta Evelyn, el trabajo, aleluya, y hacen la fiesta Gloria. espiritual con la danza, la alabanza al Señor, o está usted en su casa o donde quiera que esté, aleluya, en este tiempo, en este momento, ¿verdad? Porque el Señor nos viene a visitar con poder y gloria. Estamos preparados. Nuestra vasija está preparada. ¿Cuántos tienen la vasija ya preparada? El Amén. aceite fresco se derrama, se derrama. El aceite del mes de julio, aleluya. Y para nuestros hijos, para nuestra casa, para nuestra familia, para los hogares, para los matrimonios. Oh, gloria. Yo lo creo, aleluya. Aleluya. Recama, Aleluya. sopondere, baste, aquí, arabaja. Yo lo creo. Aleluya. Y aquí estamos por esa fe que el Señor nos da. Así que Sí, vamos Señor. a orar, vamos a orar. Quiero pedirle entonces a la profeta Evelyn que pueda hacer una intercesión, como el Señor Amén. le dé, y también la pastora Normita. Pastora Normita, ¿usted está presente? ¿Está escuchando aquí? Amén, mi hermanita. Amén. Dios me la bendiga. Amén. Vamos a hacer dos clamores y luego ya entramos a la palabra. Gloria Amén. al Señor, pero sigamos metiéndonos en la presencia del Señor. Amén. Aleluya. Oh, amantísimo Padre, venimos delante de ti, Señor, con un corazón contrito y humillado a darte gracias. Gracias por lo que está haciendo, gracias por lo que hará, porque nosotros creemos de que tú vas a hacer grandes cosas, porque tú has tenido misericordia de nosotros. Padre eterno, Padre maravilloso, te pedimos perdón. Tú dices en tu palabra que una mirada de fe. Señor, nosotros tenemos fe de que tú vas a hacer grandes cosas, porque para siempre es y será tu misericordia con nosotros, con tus hijos. Tú has dicho, Señor, en tu palabra, donde hay dos o tres reunidos, tú estás ahí, papá. Te doy gracias, gracias por lo que está haciendo, gracias por lo que hará, gracias por mi casa, gracias por la casa de cada una de estas guerreras, Señor, que hicieron cita contigo. Gracias. Tú la conoces por nombre, tú conoces su casa, tú conoces su aflicción, tú conoces cada detalle de ella, papá, tú la conoces. Venimos delante de ti a darte gracias, porque para siempre es y será tu misericordia con tus hijos. Padre, tú eres, Señor, que tú eres un Dios grande y misericordioso. Sabemos, Señor, de que no hay nadie como tú. Sabemos, Señor, de que tú eres el grande, el misericordioso, el poderoso en batalla. Te pedimos, Señor, que tenga misericordia de nosotros, pero sobre todo del mundo entero. Padre, venimos con un clamor especial, Señor, esta noche, con un corazón sincero, Señor, lleno de alabanza, de gratitud, para darte honra y honor a ti. Venimos para darte las gracias. Aleluya. Sí, Gracias Señor. por lo que tú estás haciendo. Gracias, Señor, por lo que hará. No entendemos qué está pasando, Señor, porque vemos todo patas arriba, pero sí tenemos la confianza y la seguridad de que tú tienes el control, porque tú dices que no hay nada sobre ti, papá, y sabemos que de encima de ti no vive nadie, papá. Tú eres el único, el verdadero, el maravilloso, el que no ha perdido una, papá.
Sabemos, Señor, de que tú diste a tu Hijo por nosotros. Sabemos, Señor, de que venimos delante de ti, cansada, Señor, agobiada, tal vez triste, tal vez las cosas no nos han salido como queremos, pero sí tenemos confianza de que tú eres el Rey y que para siempre tu misericordia con tus hijas. Por eso venimos a darte gracias. Gracias, Señor, por lo que tú estás haciendo esta noche. Gracias, Señor, porque nos pusiste a todas a adorarte. Porque sabemos, Señor, que nacimos para adorarte. Nacimos para exaltarte. Nacimos para decirte que tú eres grande, que tú eres maravilloso, que para siempre es y será tu misericordia con tus hijos. Padre de la gloria, Padre de bondad. No hay nadie como tú, Señor. No hay nadie como tú, papá. Porque venimos, Señor, a adorarte porque para siempre es y será tu misericordia con tus hijas, con tu casa. Papá, nuestra casa te pertenece, nuestra familia te pertenece, todo es tuyo, Señor, porque no hay nada que nos pertenezca a nosotros, Señor. Toda nuestra casa es tuya, toda nuestra finanza es tuya. Señor, gracias porque a lo mejor estamos pasando aflicción, Señor, pero en esta noche no es para quejarnos, en esta noche para decirte gracias, Aleluya. gracias, papá, gracias, porque no entendemos lo que está pasando, pero venimos a decirte gracias. Gracias, Espíritu Santo, porque dependemos de ti. Espíritu Santo, guíanos. Espíritu Santo, tú Aleluya. eres el dador de la vida. Espíritu Santo, tú nos das vida, porque tú dices, en tu palabra, Padre, dice que tú te irás, pero vendrá el Consolador, papá. Sabemos que el Espíritu Santo viene a darnos vida, vida para poder seguir adelante. Ay, papá, antes andábamos muerte en delito y pecado, ahora tenemos vida porque te conocemos, porque el Espíritu Santo vino a nosotros, porque lo conocemos al Espíritu Santo, porque ahora ponemos la confianza y nuestros ojos en ti. Padre de la gloria, nuestra fuerza viene de arriba. Si hay alguien aquí que no tiene fuerza, dale fuerza para seguir adelante. Nuestra fuerza viene de arriba, papá. Nuestra fuerza viene de ti, Padre. Nuestra confianza viene de ti. Aleluya. Oh, gloria, porque para siempre es tu misericordia con nosotros. Papá, venimos a decirte gracias. Perdónanos, Señor, si no hemos quejado. Perdónanos, Señor, si hemos dicho ya no podemos, papá, porque sabemos que estamos aquí en la tierra con un propósito y el propósito que tenemos es adorarte. El propósito que tenemos es adorarte, porque para siempre es tu misericordia. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos Aleluya. en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. ¿Quién vive, hermano? Amén, ¿Quién vive? Cristo. Cristo. El Señor está con Cristo vive. nosotros. Vamos a hacer segundo. Amén. Gracias, mamá profeta. Vamos al clamor entonces también con la pastora Normita. Aleluya. Sigamos. Que siga el altar encendido. Aleluya. Gloria a Dios. Oh, mi amado, estamos aquí delante de tu presencia. A tu llamado, Señor. Has unido a una, has unido a muchos países, Señor, en los cuales estamos unidos en esta hora. Padre bendito, Dios de amor y de bondad, de misericordia, a ti clamamos en esta hora, este grupo de tus hijas, Señor, clamando por cada hogar, por cada familia, clamando por cada país, Señor, representado a través de tus siervas. Dios mío, que tú derrames bendiciones en cada una de sus vidas, en su hogar. Cada una ha venido con una petición delante de tu presencia. Señor, mi Dios, porque cuando nos unimos para vigilar, para ayunar, siempre traemos un propósito, porque tú quieres saber qué es lo que queremos. Y aquí estamos, tú que conoces cada vida, que en esta hora ellos puedan dar testimonio de lo que tú vas a hacer en esta vigilia, Padre. Mi Dios de poder y de bondad, Dios de misericordia, ayúdanos, esfuérzanos cada día a seguir adelante. Padre amado, tú no nos has dado espíritu de cobardía, sino espíritu de poder, de amor y dominio propio. Señor, ayúdanos, Dios mío, a levantar banderas de victoria
victoria a través de tantas cosas que escuchamos. Clamamos, Señor, en esta hora por todos los países donde están pasando, Dios mío, pruebas, necesidades, angustias. Clamamos, Dios mío, Padre bendito Dios, por Venezuela. Padre amado, mira cuántas vidas, Señor amado, están sepultadas. Cuántos estarán aún con vida, cuántos estarán angustiados, cuántos están allí, Dios mío, clamando, tratando de salvar un alma. Yo te pido, Dios mío, por rescatistas. Yo te pido por aquellas vidas, Dios mío, Padre, que seas obrando en ese lugar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Padre amado, mira, Señor, está, Dios mío, que viene un terremoto por todos los cuatro ángulos de la tierra, pero sabemos que tu palabra dice, Señor, que tú guardarás a tus hijos, Padre, en completa paz, aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. Nuestra casa no se cae porque está sobre la roca, esa roca inconmovible que eres tú, Padre amado. Tu palabra dice, Señor, si mi pueblo se humillare, oh Dios mío, aquí tu pueblo se está humillando delante. Aleluya. Señor, rompe cadenas, atadura, legadura. Levanta, levanta, levanta tu pueblo con espíritu, oración y clamor. Levanta, Padre amado, ahora en el nombre de Jesús. Sí, Señor. Por nuestro país, Ecuador. Mira cómo está este país, Señor. Yo te clamo, Dios mío, que tu poder maravilloso se extienda, salvando y libertando las almas perdidas, Señor. Clamamos por esas almas que se pierden. Clamamos, Dios mío, Padre. Tu palabra dice, Señor, cuando iba, Señor amado, a destruir a Sodoma y a Gomorra. Padre amado, Dios de poder. Padre amado, Abraham intercedió por su pueblo. Intercedía porque la Bashira Basaya, para que perdonaras, Señor, para que no hicieras nada en ese lugar. Pero dijo, Señor, si hubieran 50 por amor a los 50. Si hubiera 45 por amor a los 45, y así va bajando hasta que llegó a 10 y dijo por amor a los 10. Pero sabemos que hay mucho, hay un remanente, Señor, hay un remanente que clama, y estamos clamando y creemos que por ese remanente tú tienes misericordia y guardarás a tu iglesia, a tu pueblo, a tus hijos que claman día y noche, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, clamamos por nuestros hijos, clamamos por nuestra familia, clamamos, Señora, por todos los ministerios, las iglesias que se levanten, que despierte, Señor, despierte ese pueblo, levántalo, Dios mío, con ese espíritu de oración, ese espíritu de clamor, Señor amado, que llegue delante de tu trono de gloria, Padre, en el nombre de Jesucristo, Señor, mi Dios eterno. Para usted no hay nada imposible. Yo sé que tú estás recibiendo, Padre, la oración y el clamor de tus hijas, Padre mío, en esta noche, declarando victoria. Oh Dios mío, olvidándonos de nosotros, porque usted conoce las peticiones y las necesidades, pero clamamos por las almas perdidas, clamamos por las almas. Clamamos por aquellos hogares destruidos. Clamamos por aquellos jóvenes que se pierden en drogas, en alcohol. Sálvalos, Dios mío, Señor. Libértalos, Padre amado, Señor. Liberta los hogares, Padre. Aquellos hogares, mi Dios amado. Señor, mi Dios eterno. Oh, Dios mío, que las hermanas están padeciendo, sufriendo. Tus hijas, Padre, por un esposo que las maltrata, por un esposo que no las comprende. Tratamos, Padre, clamamos por ellos, para que ellos puedan venir a tus caminos, que se rompan esas ataduras, esas ligaduras, y pueda haber un hogar que te alabe, que te glorifique, Señor, que los hijos te alaben, que los hijos se enamoren, Padre, que nuestros hijos se enamoren de ti y que te adoren en espíritu y en verdad, Señor, que te adoren, papacito de mi alma, de mi vida. Guárdalo, Señor, en el nombre de Cristo, por el poder de tu santa palabra, Señor. Padre amado, mira cuántas vidas, cuántos hogares, Señor, están enlutados. Por ellos pedimos el consuelo y la salvación para aquellos sobrevivientes, para aquellas vidas, Señor, para aquellos hogares, Señor. Mi Dios eterno, mi Dios de amor y de bondad, te clamo, Padre, en el nombre de Cristo, que tu poder, que tu amor y tu misericordia se extienda para con cada uno. Padre mío, en el nombre de Cristo Jesús, y con la sangre de Cristo sobre cada uno de los hogares. Bendice a tu sierva, hermana Wendycita, fortalécela, llénala de ti cada día, llénala más cada día.
Llénala, mira a su esposo, sus niños. Gracias, Señor, por esta familia. Gracias porque es una bendición grande. La familia Parra Cruz, Señor. La familia Pérez Parra. Yo las bendigo en el nombre de Cristo y cada hogar de mis hermanos. Cada familia, Señor. El pastor Giancarlo, Señor. Por cada uno de sus familiares. Por todos los familiares, mis hermanas preciosas. Yo te pido por ellas en el nombre de Cristo. Ahí donde ellas se encuentran. En su trabajo. En cada país, Señor. Ahí bendigo. Bendigo en tu nombre, papá. Gracias por este momento, Señor. Y gracias porque tu palabra va a llegar a nuestras vidas. Señor, que llenes nuestra lámpara de aceite, Señor. Que tú nos ayudes cada día a servirte. Que tú nos ayudes a caminar contigo a través de pruebas, luchas, dificultades. Estamos en victoria. Con Cristo somos más que vencedores, Señor. Palabra dice, no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, pues como la hierba serán pronto cortados, y como hierba verde se secará. Confía en Jehová y haz el bien, te apacentará de la verdad. Aleluya, Padre, deleítate a sí mismo, Jehová, y Él te concederá la... Aleluya. Nos deleitamos en ti, papá. Nos deleitamos en tu presencia, porque es el deleite de tus hijos, estar en tus atrios santos y buscando tu rostro. Señor, gracias por esta unidad, por este amor que cada una de mis hermanas preciosas, que yo las abrazo en la distancia, Padre, y declaro y les digo que las amo mucho, que es algo precioso unirnos, sentir el calor, la presencia de Dios. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Amén, Señor. Gracias. amén. Muchas Amén, gracias, amada gracias. Normita. Amén, Gloria a Dios. Aquí amén. estamos, seguimos, ¿verdad? En este tiempo maravilloso que Dios nos permite, porque cada oportunidad que Dios nos da de estar en su presencia es tan valioso. Gloria a Amén. Dios. Proclamamos, así como escuchamos en el clamor de la profeta, las pastoras, Evelyn y pastora Normita, proclamamos la victoria de Cristo en esta noche, proclamamos su sangre, proclamamos su vida, proclamamos también, aleluya, la unidad del cuerpo de Dios, porque en la unidad es donde el Señor se goza. Amén. En esa unidad que Dios nos quiere cada día más, Amén. perseverando. Así que vamos en esta noche al tiempo de la palabra. La buenísima, Y perdón. Usted sí, dijo de Corintios, ahorita. Corintios, ¿cuánto, mi hermanita linda? Perdón. la proclamación, pastora Normita, ¿verdad? Sí. Sí, está en Primera de Corintios, capítulo 15:57. 57. Déjame poner los lentes. Sí, amén. 15:57. Amén. Señor. Lo voy a poner también en grupo para las hermanas que tal vez no lo han podido ver. Aleluya. Y estamos Sí. proclamando victoria en el Señor, porque Cristo nos da la Amén. victoria. Aleluya. Vamos entonces al tiempo de la palabra y voy a pedirle a nuestra amada pastora Griel que pueda orar por el siervo del Señor, nuestro hermano guerrero Jonathan Martel. Él está en esta noche trayendo el mensaje del Señor, y que Dios, ¿verdad?, hable conforme a lo que Él anhela para nuestras vidas. Vamos orando entonces con pastora. Amén. Amén, amén. Gracias, Padre Santo, Señor, porque hemos recibido tu mensaje, Señor, de estar aquí presentes esta noche, Padre Santo, Señor, en tu santo nombre, Padre, para aprender, para crecer, para cambiar, Padre Santo, Señor, y llenarnos de tu palabra, Señor. Oh, Señor, te presentamos a nuestro pastor Jonathan, Padre Santo, Señor, que él va a traer el mensaje esta noche, Señor, que él se dispuso su corazón, Padre, para trabajar para tu obra, para traernos el mensaje, Padre. Que seas tú, Señor, trayendo el mensaje, que seas tú hablando a través de él, Señor, que seas tú, Padre Santo, Señor, oh Señor, poniéndole las palabras que tiene que usar, Padre Santo, Señor, pues pasa un tizón, un carbón encendido por sus labios, hay palabras que no viene de ti, Padre Santo, Señor. Nosotros confiamos en ti, nosotros sabemos que tú eres el Todopoderoso, Padre. Aquí estamos, Padre Santo, Señor, ansiosos de recibir tu palabra, ansiosos de estar con tu revelación, ansiosos, Señor, de crecer en el Espíritu, Padre Santo, Señor, de llegar a ese cambio genuino, Padre Santo, Señor, a que nosotros podamos, Señor, asimismo llevar el mensaje y llevar la palabra a otros que necesitan, Padre Santo, Señor. Oh Padre Santo, Señor, que avives este fuego del Espíritu Santo que hay en nosotros, Padre Santo, Señor. Ese fuego que sea, Señor, que se conozca, que
se llame, se elige, Padre Amén. Santo, Señor. Gracias, oh Padre Santo, Señor, por estas guerreras, por estas salmistas, por todos los que estamos aquí, Padre Santo, Señor, que estamos, no importando la hora que sea, Padre Santo, Señor, pero estamos animados, Señor, pero quien lo hace eres tú, Padre Santo, Señor, solamente contigo podríamos hacerlo, no hay nada, Señor, así es que estamos aquí, Padre Santo, Señor, para recibir en esta noche, Señor, ese mensaje grande. Gracias, gracias de Dios Todopoderoso, Señor, por amarnos como nos ama, Señor, por habernos buscado, por habernos llamado, por habernos levantado, Padre Santo, Señor, y mantenernos despiertos. Gracias, oh Padre Santo, Señor. Y aquí te presentamos, Padre Santo, Señor, Pastor Jonathan, para que él traiga y esté listo ya para traer este mensaje, Padre Santo, Señor. Oh Padre, gracias, gracias. Ahí lo dejamos para que traiga el mensaje. Amén y amén. Bendecido. Amén. Muchas gracias, pastora. ¿Qué tal? Muy buenas noches con todos. Bendiciones. ¿Me escuchan? Disculpen. Amén, amén. Amén. Aquí Amén. está. Gloria a Dios. Eh, Créanme que primero es un gusto y es un honor poder tener este tiempo con ustedes. Realmente, bueno, como testimonio que les puedo dar. Y bueno, gracias a Wendy que también me hizo la invitación. Mi nombre es Jonathan Martel, empezando por ahí. Yo vivo en la ciudad de Guayaquil, aquí en Ecuador. También hermanos en la fe. Y gracias a Dios, créanme que igual en los momentos que nosotros hemos atravesado, tanto en mi vida personal como familiar, en las pruebas que hemos pasado, he visto bastante el apoyo, la palabra de Dios y el respaldo en la vida de Wendy, en el grupo, cuando han hecho intercesión justamente por las necesidades o peticiones que yo le he compartido de a veces las situaciones que hemos vivido aquí en mi hogar. Yo recuerdo, pues, hace unos años atrás pasé un problema muy fuerte en cuanto a ansiedad. Yo pensé en mi manera, de manera, pues, humana, que había llegado tal vez a una estabilidad en mi vida en diferentes áreas. Y pues, a medida que tal vez llegué a ese punto, olvidé o descuidé justamente lo que ya Dios me había dado. Y producto de eso, creo que fue las situaciones que yo viví. Entré en un grupo, bueno, en un cuadro fuerte de ansiedad, de angustia, impaciencia, que más que la situación anímica, física que también me conllevó, esto afectó muchas áreas de mi vida, inclusive, bueno, la laboral, la familiar, pero el Señor fue dando en su momento, pues, las armas, las herramientas, las personas que fueron de apoyo y bendición en mi vida. Y una de esas fue justamente Wendy, en su familia, en sus oraciones. Y cada vez que yo he pasado por un cuadro similar en problemas tal vez de familiares o de trabajo, lo que yo he acudido, y creo que todos los hemos hecho en su momento, es regresar al Señor, es acudir al Señor, buscar al Señor, porque sabemos que realmente en Él pues vamos a tener frescura, vamos a tener descanso, vamos a tener perdón, vamos a tener nuevos aires para saber cuál es el propósito del Señor. Y como que cada situación, al menos en mi vida, me ha servido como para ir reorientando nuevamente el camino hacia lo que Dios quiere. Eh, este grupo ha sido de mucha bendición, se los comparto a ustedes. Eh, Pese a que están en diferentes países y localidades, ha ayudado mucho sus oraciones, su clamor. Creo que me he sentido muy seguro al poder contar con ustedes, con Wendy, cuando en la situación familiar que estamos viviendo ahora pude acudir, porque sé que somos familia de Dios. Justamente hoy día leía que nosotros debemos estar con los que ríen, reír con ellos y llorar también con los que lloran. Y habla de que nosotros debemos fortalecernos y animarnos entre los hermanos. Entonces, eso yo se los testifico, lo he vivido con ustedes y me ha ayudado a ser fuerte en muchos momentos que han sido difíciles para mí. Yo soy una persona que, gracias a Dios, eh, puedo ser fuerte en cuanto
a la fe, puedo ser fuerte en cuanto a ser optimista en que Dios va a obrar, en que Dios va a actuar, en que Dios va a intervenir, pero a veces también al menos mi fortaleza humana me confronta en ocasiones y justamente en unas que fue hace unos 15 días o un mes que le conté a Wendy sobre la situación de salud que está atravesando mi padre. Desde el mes de marzo en que en un momento ordinario él fue a un chequeo médico, a él le habían diagnosticado fibrosis pulmonar. Entonces, al menos nosotros como familia no teníamos conocimiento. Eso fue un impacto para él. El primero había ido con mi madre al chequeo, a la clínica, y cuando regresó a mi hogar, estuvo confrontado, estuvo devastado por la situación, por la noticia, pero nunca, al momento hasta ahora, ha negado o renegado de Dios, de la fe, sino que él de una manera sabia, de una manera tal vez noble, como la que vamos a ver ahora en la enseñanza, eh, se ha mantenido fiel, como lo han hecho muchos siervos del Señor, como David, como Job, en las cuales él dice, si el Señor permitió, sea el nombre de Dios bendito, y si el Señor no lo permitió, igual es su voluntad. Yo seguiré aferrado a Él. Si el Señor me quiere llamar, si el Señor me quiere dar vida, yo seguiré confiado en Él. Y al menos la fe, sus palabras, la convicción que Él tiene, no ha sido movido en estos meses, las cuales como familia igual Él ha venido orando, intercediendo al Señor para poder ver su milagro. Y hemos escuchado palabras, hemos escuchado prédicas, hemos escuchado palabras de hermanos, oraciones que justamente nos animan porque nos ayudan a seguir creyendo en el Señor, indicando que Él tiene el control absoluto de todas las cosas y que podremos ver, Dios quiera pronto, un milagro para yo testificárselo a ustedes aquí en su vida en el cual Él pueda Amén. ser completamente sano. Créanme que ha sido difícil para Él, pero hemos tratado de animarlo. Yo fui a los dos chequeos que él tuvo, en el cual pues me enseñaron radiografías y todo. Gracias a Dios, digo yo, no soy médico, no conozco del tema de las radiografías, pese a que las veo, y los médicos me decían, pero mire esto, mire lo otro, él tiene aquí. Yo no veía nada. Yo decía, gracias a Dios, ¿por qué? Porque no creo lo que dicen los médicos y por ende, como yo no sé de ver radiografías, sigo en que mi esperanza está en lo que Dios quiere ver, no en lo que el médico me dice que mire, sino en que yo no veo nada, no entiendo, pero sé que el Señor tiene el control. Y algo que los médicos nos habían dicho que me ha servido para mantener la fe, para incluso animar a otros, que en este caso es mi familia, que sigamos creyendo en el Señor, es que nos indicaban que esta enfermedad, pese a que puede haber millón consecuencias u orígenes, al menos a esta la catalogan como idiopática, que quiere decir que no encuentran un origen, que no encuentran una causa porque todos los chequeos y los hábitos y la salud de él y todo no da como para dar algún inicio a una consecuencia de esa enfermedad. La llaman idiopática porque desconocen su origen, tanto en su genética, en su hábito, en justamente sus demás órganos. Entonces, me indican, así como apareció la enfermedad de repente, también yo le decía a mi familia, puede irse de repente. No es algo que se fue originando con el tiempo, fue algo que apareció. Y así como apareció también puede irse. Entonces, estamos como familia batallando, estamos como familia orando. Y ahora más que nunca, pues aferrado al Señor en que nos permita ver su obra. Como lo hablaba en su momento Marta con Jesús, cuando fue a visitar a Lázaro después de su entierro. Jesús lo confrontó a Marta y le dijo, Marta, ¿tú crees en que tu hermano vivirá? Y Marta le dijo, sí, Señor, lo creo. En los días postreros. Entonces Jesús le dijo, no, tú la vas a ver ahora. Yo te he dicho que si tú crees, verás la gloria de Dios. Y eso va para con todos nosotros. Si nosotros creemos, tengan la seguridad que vamos a ver la gloria de Dios en cualquier situación o batalla que nosotros vayamos a Amén. atravesar. Entonces, cuando fue confrontada Marta, dice que el Señor, pues,
agradeció al Padre y le dijo en presencia de todos los que estaban ahí: Padre, yo sé que tú siempre me escuchas, mas por ellos yo te pido que le des vida o una nueva oportunidad a Lázaro. El Señor sabía que el Padre le había oído, él sabía que el Padre le iba a contestar, sabía que el Padre iba a obrar, pero muchas veces eso también implica en nuestras vidas que cuando nosotros pasamos por situaciones dolorosas o difíciles de afrontar, lo que tenemos que hacer es ir al Padre. El Padre es quien determina y ordena las cosas, y a través de su Hijo, que Jesucristo mismo es la palabra. Las cosas fueron hechas en el origen, dice en el principio de la creación. Cuando Jesús daba la palabra, cuando Jesús hablaba, cuando Jesús iba, era la orden directa del Padre. Jesús decía: yo no hago nada por mí, todo lo hago por el Padre, porque el Padre me dio la autoridad, porque el Padre me envió. Lo que yo vi hacer el Padre es lo que yo hago a ustedes. Y Jesús también agradeció, porque él dice justamente en el relato con Marta, de que yo lo hago o lo digo por ellos, para que ellos crean, te conozcan y sepan que tú me has enviado. Entonces, nosotros cuando pasemos justo lo que les comentaba, este tipo de situaciones, tenemos que agradecerle al Señor en nuestra intimidad, en el lugar donde nosotros tengamos nuestro altar, en nuestro hogar, pero también delante de la gente, para que la gente crea, entienda y vea que el Señor es quien tiene el control absoluto de toda situación. Y espero pronto ver ese milagro. Espero también tratar de animar a mi familia, fortalecerlos, y a la vez que yo soy fortalecido a través de ustedes, de sus oraciones. Por eso les estoy muy agradecidos, porque pese a que no hemos estado en una ubicación coincidente o no me conozcan tan cerca, igual es amor, es afecto de familia de Dios ha estado en sus corazones, y eso pues llena mucho, estimula, anima a que cuando nosotros nos sentamos tal vez solos o difíciles, tenemos una familia enorme en todo el mundo que también pasa las mismas situaciones que nosotros, y también nosotros tenemos que aprender a confortarnos, a animarnos unos a otros. En 1 Corintios 15:58, si no me equivoco, 1 Corintios 15:58, dice: por tanto, mis amados hermanos, permanezcan fuertes y constantes. Trabajen siempre para el Señor con entusiasmo, porque ustedes saben que nada de lo que hacen es inútil para el Señor. Y el 57, que es justamente el que ustedes habían leído hace poco: pero gracias a Dios Él nos da la victoria sobre el pecado y la muerte por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, aquí nos anima que estemos fuertes y constantes, y lo dice con mucho amor: mis amados hermanos. Entonces, eh, otro versículo que también les quería leer antes de entrar a la enseñanza es 1 Pedro 5:9, que justamente es lo que yo acababa de mencionarles: manténganse firmes contra él y sean fuertes en su fe. Recuerden que su familia de creyentes en todo el mundo también pasan por el mismo sufrimiento. Yo leí hace poco en el grupo, pues, justamente también el sensible fallecimiento de un familiar de los miembros de aquí del grupo de adiestramiento, pero todos estamos unidos. Sé que algunos tendrán problemas de salud, otros tendrán problemas a lo mejor económicos, otros tendrán problemas físicos, profesionales, espirituales, pero esto también nos anima a que nuestro problema sea pequeño, que aprendamos a redimensionar lo que estamos atravesando. Muchas veces creemos que nuestro problema es muy enorme, muy grande, y que no tenemos fuerza como para confrontarlo, que no tenemos solución como para poder seguir luchando contra ese problema, porque creemos que ya nos venció. Pero hay hermanos, dice 1 Pedro 5:9, que pasan situaciones iguales o peores que nosotros, y aún los hermanos siguen manteniéndose en el Señor firmes. Entonces, entrando en la enseñanza, justamente Wendy me comentaba que el tema debería ser referente a los diferentes niveles de combate que tiene el cristiano, que tienen los guerreros, que tienen los hijos de Dios, ya que todos tenemos claro
que es aquel momento que nosotros decidimos aceptar al Señor en nuestras vidas, era un inicio, era una carrera, era una batalla que íbamos a iniciar cada uno de nosotros desde ese momento hasta que el Señor nos tenga en su gloria. Nadie dice y nadie me ha dicho y nadie dijo que el cristiano no iba a tener problemas, que el cristiano no iba a pasar por dificultades, que el cristiano no iba a sufrir. Al contrario, recuerdo las palabras del Señor que nos decía: yo he vencido al mundo. No os preocupéis, no os turbéis vuestro corazón por lo que pueda suceder en el mundo, pues yo lo he vencido. Si el Señor ya nos dijo que venció al mundo, podríamos estar descansados en Él, podríamos estar confiando en Él, sin preocupación, sin ansiedad, sin angustia, sin afanes, porque el Señor ya lo venció. Queda en nosotros el creer la palabra que Él mismo nos ha dado. Tomando como ejemplo en lo que son los diferentes niveles de combate que cada uno de nosotros ha afrontado, creo que podríamos coincidir en muchas batallas que tal vez hemos librado, tanto Wendy, yo, cada uno de ustedes, hermanos, Esther. Podríamos haber coincidido en algunas batallas, pero las batallas siempre son diferentes para cada guerrero. Y muchas personas que pasaron por situaciones fuertes de batalla, de combate, porque recordemos que una batalla no es algo agradable, una batalla no es algo fácil, una batalla no es algo esperado o programado. Los problemas y las batallas ocurren de manera inesperadas, en momentos de repentes en nuestra vida, en las cuales pensábamos que todo era calma, que la próxima semana ya estaba en control de nosotros y algo sucede, algo se activa, algo se opone, algo ocurre. Entonces, muchas personas que afrontaron batallas, si empezamos desde el Génesis hasta justamente el Apocalipsis, cada uno de ellos tuvo una batalla muy diferente, muy desafiante, muy desgastante. Y puedo nombrar algunos como Abraham. Recordemos que Abraham es el padre de la fe. Recordemos que Abraham creyó en el Señor, pese a que dice la palabra inclusive que su cuerpo ya estaba como muerto por su edad avanzada. Aún así decidió creer en que el que le dio la promesa era fiel en cumplirla, en completarla. Y Abraham creyó en que él iba a ser justamente, iba a tener un hijo, iba a ser padre. Algo que él no se lo pidió al Señor. Recordemos que el Señor es quien sale al encuentro de Abraham y le dice: sal de tu tierra y parentela. Pero Abraham no había pedido nada al Señor porque no lo había conocido. Y es el Señor quien le da la promesa a Abraham. Porque habla la palabra que en el tiempo de Abraham, Abraham era una persona rica y próspera. Abraham no tenía falta de nada. Pero el Señor sabe muchas veces en nuestras vidas, cuando creemos que tenemos todo completo, cuando creemos que tal vez ya no podemos conseguir algo más, de que algo más no puede ocurrir en nuestras vidas, de que no podemos tener más felicidad de la que ya hemos vivido, el Señor siempre va mucho más allá de los planes que nosotros tenemos. En el caso de Abraham, le dio una promesa de una descendencia que iba a ser incontable, infinita. Y aún así, podemos decir que Abraham, como padre de la fe, obtuvo la promesa en su hijo Isaac y ahí acabó la historia. Pero no, recordemos que Abraham también luchó muchas batallas fuertes, entre las cuales una le tocó a él mismo con sus propias manos ir a pelear cuando se llevaron al pueblo de su sobrino Lot y él tuvo que ir a luchar para poder rescatarlo. Abraham podía haber enviado a sus siervos, podía haber contratado soldados, podía haber aliado con otros pueblos para lograr ayudar justamente al pueblo de Lot, pero Abraham fue a la batalla. Muchas veces las situaciones que a nosotros nos ocurren hacen que o nosotros peleemos y en otras ocasiones la batalla no es contra nosotros, es contra un familiar, un amigo, un vecino, un hermano en la fe, y nosotros nos activamos para luchar a favor de esa persona. Como cada una de las peticiones que se han hecho en este grupo y ustedes han estado orando,
Y eso es activarse en oración, activarse en batalla por su hermano, porque la situación no la está atravesando usted, no la está atravesando yo, está atravesándolo un hermano, pero por amor a ese hermano nosotros también salimos a su encuentro para cuidarlo, fortalecerlo, animarlo, darle palabra, cubrirlo en oración, pero no es nuestra batalla. Entonces, muchas batallas a nosotros que nos ocurren son en contra nuestra o en contra de nuestro prójimo. Y dice la palabra también, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y creo que el mayor ejemplo de amor al prójimo fue el que hizo Jesucristo por nosotros, que por amor Él se entregó, por amor Él sufrió, por amor Él murió, por amor resucitó, porque Él ya había vencido al mundo. Él no tenía necesidad de una batalla o luchar. Lo hizo por nosotros. Eso nos anima a que nosotros también batallemos y luchemos también por nuestros hermanos, pese a que tal vez no tengamos en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestras iglesias, motivos por los cuales luchar. A lo mejor estamos, gracias a Dios, en paz, gracias a Dios, con salud, gracias a Dios, en prosperidad, pero siempre hay alguien que necesita también fuerzas o gente que se le una para poder luchar por él, por su familia, por su vida, por su salvación. Recordemos que David, cuando tuvo que exiliarse y tuvo que huir de la presencia de Saúl, dice que también a él le siguió un pueblo que no era el más alegre, no era el pueblo más bendecido, no era el pueblo más rico, el más sano. Gente angustiada, gente oprimida, gente amargada, gente que había sido también desechada, fue la que se le unió a David. Y David no se contagió del ánimo de ellos. Al contrario, David cambió la vida de ellos. Y David luchó por todo ese pueblo. El Señor sabe por qué hace las cosas. Y como les mencionaba, muchos personajes de la Biblia, Abraham, Moisés, Josué y Caleb, David, el mismísimo Señor Jesucristo, cada uno de ellos libró una batalla diferente y libró una batalla por su bendición, como Jacob, que él peleó con el ángel del Señor por su bendición, pero también hay gente que luchó por amor a otros, para cuidar justamente al cuerpo de Cristo. En 1 Samuel 17:45 justamente habla de un hecho que es muy conocido por todo el pueblo de Cristo. Es un hecho que siempre que pasamos algún tipo de tribulación o prueba, decimos nosotros podemos vencer gigantes. Y es la misma historia de David. David dice en 1 Samuel 17:45, responde el gigante Goliat, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Nosotros en este ejemplo de los niveles de batalla vamos a tomar la vida de David. Y David fue una persona, un joven, que pese a que, en lo que vamos a ir viendo en la enseñanza, pese a que fue menospreciado, pese a que fue marginado, pese a que fue menospreciado, exiliado y millón situaciones y personas que estuvieron en contra de la vida de David, fue la única persona que tomó el reto y desafío de todo un pueblo de querer enfrentarse a un gigante. Antes de David no se hablaba de alguien que hubiera luchado con gigantes. Después de David no se volvió a nombrar gente que luchara con gigantes. Pero en la historia que nosotros leímos de David, David fue un joven que simplemente le creyó al Señor. Y fue más su celo por guardar el nombre de Jesús, el nombre del Señor sobre el pueblo judío de ese entonces, que le consumió como alguien trataba de intimidar al pueblo escogido de Dios, como alguien que no era del pueblo de Dios se atreviera a desafiarlos y sobre todo a irse en contra del nombre de Dios, de decir burlas, escarnios, insultos en nombre de Dios, y pese a que todo el pueblo estaba enfrente del mismo gigante, no es que David lo encontró a Goliat en otro lugar, no es que el gigante no era visible para todo el pueblo, no es que a lo mejor el gigante solo vino un día
El gigante habla en la palabra que iba día tras día tras día a desafiar a todo el pueblo. Y ningún soldado, ni siquiera el mismo rey Saúl, se atrevió a hacerle frente. Muchas situaciones similares a hoy en día en el mundo entero se están dando. Vemos problemas, vemos maldiciones, vemos ataques del enemigo en países, ciudades, iglesias. Y muchas veces, desgraciadamente, el pueblo de Dios no se levanta, no hace frente, no toma en este caso, la autoridad del Señor para decir, hey, un momento, aquí quien tiene la autoridad, la palabra, el control y da vida y da salud y da provisión y da resguardo, da protección, es Dios. Y lo mismo que decía Vic, tú vienes a mí con espada y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos. Muchos países están sumidos en este tipo de ataques espirituales y no hay pueblo que se levante. Yo veo aquí y puedo estar muy gozoso de ver un pueblo aquí conectado que se levanta por cada una de sus familias, por cada uno de sus países y le hace frente al enemigo. Eso debería replicarse en todas nuestras iglesias, nuestras ciudades, nuestros países. Yo sí lo he conversado muchas veces eh, con las personas con las cuales yo he podido conversar, cruzar, tener un tiempo, de que si todos fuéramos con esa misma actitud que tuvo David, de querer enfrentar a alguien que increpaba e insultaba el nombre del Señor, si nos levantáramos, las cosas fueran muy diferentes hoy en día. Pero sí, lastimosamente puedo decir que ha habido mucha frialdad, mucho tal vez desinterés, mucho tal vez miedo de querer enfrentar lo que está atacando o aquejando a un país, a una ciudad o un lugar. Hay gente inclusive que no prefiere batallar porque dice el problema no es conmigo, si a lo mejor yo voy a recibir más ataques del enemigo, si yo me activo, a lo mejor voy a sufrir algún tipo de problemas en mi hogar, en mi salud, en mis hijos, en mis finanzas. Y hay gente que prefiere mejor esquivar al enemigo y seguir su camino en vez de enfrentarlo. David, aquí nadie lo había obligado a que él haga frente al gigante Goliat. David había ido por un tema muy diferente a que todo un pueblo estaba convocado en el valle de Elá para enfrentar a Goliat. David había sido enviado por su padre solamente a llevar una provisión a sus hermanos. Era la única razón, el único motivo por el que David estaba en ese lugar. Nadie lo había invitado a David. David no había oído de ese gigante. David no quería hacerse rico, famoso. David simplemente iba con un corazón dispuesto de obediencia a su padre, de llevar algo hacia sus hermanos. Y en el camino, el Señor lo utiliza y lo pone en el momento correcto para que él haga frente a algo que todo un pueblo no quiso hacerle frente, no quiso luchar. En Efesios 6:12 podemos también relacionar que las batallas que nosotros vivimos muchas veces no solamente son de salud, no solamente son económicas, no solamente son emocionales, no solamente son a veces familiares, no hay batallas, combates, problemas que no, también sean netamente profesionales, laborales. Hay diferentes niveles, como justamente Wendy me había dado la palabra, el tema de la enseñanza, que también no podemos olvidar que son también batallas espirituales. Y dice la palabra, y justamente eso lo conversé aquí en mi hogar, porque también tenemos un tiempo, un espacio de enseñanza bíblica con hermanos que vienen a mi hogar para estudiar la Biblia. Yo les decía que justamente nosotros, cuando le creemos al Señor, podemos decir que nuestra fe está firme, que no hay nada que nos pueda hacer frente, pero muchas veces en el momento de la acción, de la verdad, como que nos puede ocurrir lo que sucedió justamente con Pedro cuando Jesús lo invitó a caminar sobre el agua. Estaba muy convencido, muy apasionado, muy consciente de que quien lo había llamado iba a ser fiel en cuidarlo. Y una vez que pues Pedro caminó sobre el agua, todo estaba bien, hasta que él vio las circunstancias, vio el tiempo, el clima, y su corazón dudó. No está mal dudar,
humanamente, pues podemos muchas veces ser ganados tal vez por el miedo, por el desánimo, e incluso por la desesperanza. Somos humanos, no siempre vamos a estar con los mejores ánimos y fortaleza, pero algo que hizo Pedro y que deberíamos hacer siempre que tal vez nos quiera atacar la duda, el miedo, la preocupación, el sucederá, ocurrirá, Dios me escuchará, Dios lo hará, es lo que hizo Pedro, llamar a Jesús. Pedro le dijo, Señor, Señor, sálvame. Jesús no le hizo caso omiso. Jesús no le dijo, ¿dudaste? Bueno, fue un gusto conocerte. Jesús no le ignoró. Jesús no esperó un tiempo para que se ahogue y luego, bueno, como Lázaro, luego lo resucitó. No. Al momento que Pedro reconoció que estaba en problemas y reconoció que el único que podía sacarlo de esa situación era Jesús, dice que él extendió su mano y lo levantó. Cuando tengamos un tiempo de debilidad, un tiempo de desánimo, un tiempo de crisis, lo que tenemos que hacer es llamar al Señor. Y el Señor, como hizo con Pedro, no va a ser injusto, no va a ser indolente a lo que estamos atravesando y nos va a extender su mano. Yo les decía en la célula que cada vez que pues, nosotros deseamos algo o escuchamos inclusive que algo malo tal vez se quiera avecinar, algún clima político, económico, que el fenómeno del niño, que inundaciones, siempre que ustedes escuchen que algo tal vez contrario quiera venir, no solamente es escuchar la noticia y, bueno, hay que cuidarnos, hay que resguardar las casas, hay que ahorrar. No, uno si escucha malas noticias, uno tiene que activarse. Por algo el Señor nos da la oportunidad de escuchar tal vez lo que vaya a querer suceder en un lugar u otro. Y tenemos que activarnos para que el Señor tome control de esa situación y no ocurra. Que el Señor nos libre, nos guarde. Tal vez se lleve el clima a otro lado, tal vez las situaciones que están declarando que va a suceder en nuestra nación, simplemente esos planes se vengan al suelo. En el tiempo de pandemias, mucha gente estaba con ese miedo de morir, de que se murieron a mi izquierda uno, a mi derecha otro, atrás de mi domicilio otro, entonces yo también me voy a morir. Y no, nosotros tenemos que seguirle creyendo al Señor y decir, ninguna plaga tocará mi morada. Nosotros tenemos muchas promesas en la palabra del Señor, muchas. Y muchas de esas promesas son importantes en los momentos específicos. Nosotros creímos y gracias a Dios nosotros fuimos cubiertos. En nuestro país, me acuerdo que hace un año más o menos, habían planificado o pronosticado de que con este fenómeno del niño iba a haber bastantes inundaciones en nuestro país, que se iban a inundar pueblos, cantones. Comenzó a suceder en algunos países de aquí de América del Sur. Y cuando yo me acuerdo que estuve aquí en ayuno, que también me habían invitado a predicar, yo les dije, hermanos, si ustedes escucharon eso, hay que orar, hay que activarse. Oramos por esa situación, oramos para que el Señor no es que se lleve la lluvia a otro lugar, que al final va a ser afectado y se va a inundar, ¿no? Señor, toma el control de los tiempos y que todo decreto que haya sido echado sobre mi nación, sobre mi país, sobre mi ciudad, no ocurra según tu voluntad. Oramos y me acuerdo que aquí, en el ayuno y meses después, no hubo ningún tipo de inundación, al menos en nuestro país. Como se lo había previsto, salió en noticias, en prensa internacional, que Ecuador iba a ser atacado y que iba a haber aquí colapsos en diferentes áreas, lo económico por las inundaciones, en el tema infraestructura eléctrica y millón de cosas que se iban a venir solamente por unas lluvias excesivas. Y gracias a Dios no ocurrió nada. Se habló de muerte aquí, se habló de que se iba a haber levantamientos, se habló de que iban a venir enfermedades, se habló de que a Ecuador le iban a suceder muchas cosas y cada vez que ocurría una mala noticia o algo similar, la iglesia se activaba, oraba y tiempo después, meses después, justamente no ocurría nada de lo que ya habían planificado o pronosticado.
Entonces, justamente lo conversaba en nuestra casa de paz, en la célula, de que cada vez que hay ese tipo de situaciones, lo que nosotros tenemos que hacer es orar y pedirle al Señor que tome el control de esa situación, no esperar que ocurra, sino activarnos para que el Señor sea preveyendo, sea dándonos las herramientas necesarias, las personas correctas para poder enfrentar ese tipo de situaciones. En nuestro país han lanzado muchas maldiciones en temas, menos por política, en cuanto a que va a haber divisiones, que va a haber falta de empleo, que va a haber escasez y tantas cosas. Y no defendiendo un gobierno a otro, no siendo afín o no. Nosotros lo que hacemos es orar por nuestras autoridades, por nuestros políticos, por cada uno de nuestros gobernadores, alcaldes, para que tengan el temor del Señor y actúen conforme al temor de Él. Que sus decisiones sean basadas en cuanto a una obediencia, una voluntad del Señor. Y cuando justamente nuestras autoridades tienen ese respaldo cubierta por parte de nosotros, el Señor toca los corazones y las cosas son transformadas. Y yo he tratado muchas veces en mi vida o inclusive con otros compañeros de que yo no oro por el que me cae bien, el que me cae mal, si es afín o no. Aquí hay que orar por todos. Porque al final una decisión de un gobernante afecta a todo un país, una nación. No solamente afecta a una provincia o solo afecta a su familia. No, aquí nos afecta a todos. Entonces, si nos va a afectar a todos, pues tengo que orar para que eso no ocurra, al menos en mi nación. Muchos niveles de combates. Ustedes me podrán mencionar, hermano, yo esta misma semana tuve 3 batallas. Yo la semana pasada batallé con esto, hoy estoy batallando con esto. Nosotros sabemos que constantemente el cristiano va a ser confrontado, va a ser atacado, va a ser humillado, va a ser menospreciado, va a ser criticado. Eso todos tenemos que tenerlo claro y no podemos hacer nada en contra de eso, porque tenemos que pasar por pruebas y situaciones para fortalecer justamente nuestro corazón y nuestro espíritu. El Señor no permite que cada situación que ocurra en nuestras vidas es para destruirnos. El Señor lo hace justamente para formar en nosotros un carácter y un corazón como fue con David. David, nosotros su hazaña más grande que podemos reconocer fue la de haber enfrentado a Goliat, haberlo vencido y haber liberado un pueblo, porque ya una vez que también David fue rey, su lucha contra los filisteos y demás pueblos enemigos de Israel, el Señor dice la palabra que siempre estaba con él y le daba victoria en donde él fuera y batallara. ¿Quién era David? David era simplemente el hijo menor de una familia de Belén, era el hijo menor de Isaí, pero él tenía muchas cualidades que nosotros podemos imitar. Como recalcando lo que les comenté hace poco, Dios no diseñó los combates o batallas que nosotros sufrimos o enfrentamos para destruirnos, sino como un taller divino para formar el carácter del hombre que gobernará justamente su reino. En este caso, como lo hizo con David. Cada situación, cada batalla lo llevó a él para formar un rey que tenía un corazón conforme a lo que Dios quería. Las batallas y las situaciones adversas que nosotros enfrentemos siempre son para formar algo en nosotros que más adelante va a servirnos como una herramienta. No es para generarnos un malestar, no es para decepcionarnos de que el Señor no hace algo, de que el Señor no responde, de que el Señor permite todo, ¿no? Siempre lo que al momento nos esté afligiendo, nos esté doliendo, nos esté desanimando, en un futuro se transforma en una herramienta para nosotros, inclusive también, como les comenté, para liberar a otras personas en sus batallas, Gloria a Dios. en sus combates. Y nosotros no tenemos que quedarnos con eso guardado, sino que también tenemos que animar a otros a que las mismas pruebas o situaciones que ellos enfrenten también pueden salir adelante tal como nosotros lo hicimos. No es fácil, las batallas no son, como dijimos, iguales para todos, pero sí la solución, que la solución para todos es Dios. No hay otra solución que pueda liberar al hombre de las batallas o enfrentamientos que tenga. La solución es la misma, las batallas son diferentes. David tuvo muchas cualidades, entre ellas, él inició desde temprana edad como pastor de ovejas.
luego fue músico consagrado, luego se convirtió en un guerrero estratega, luego fue fugitivo de la justicia, se convirtió en rey soberano y culminó sus días como un adorador ferviente. A pesar de sus evidentes errores y debilidades, que la Biblia es tan transparente y tan clara con nosotros, incluso dice la palabra que es como una espada de dos filos que traspasa todo en nuestro ser, los huesos, las coyunturas, los tuétanos, y llega hasta lo último de nuestro ser. La Biblia es tan clara y transparente que aquí no solamente nos habla de que David fue un hombre correcto, un hombre íntegro, un hombre luchador, no, nos habla también de sus defectos y de cada una de las personas que sirvieron al Señor nos muestra lo bueno y lo malo y lo feo. La Biblia no es parcializada, la Biblia no muestra al cristiano solamente lo bueno y lo bonito, no, nos enseña todo el panorama, porque aún de las malas decisiones o de las malas situaciones podemos aprender mucho. Si nosotros llegásemos a tomar como ejemplo solamente las decisiones de por qué el faraón, rey de Egipto, era tan terco, tan contrario a querer dejar libre un pueblo, pese a todas las situaciones que llegaron a acabar con la abundancia, la provisión, la estabilidad que tenía su pueblo, y aún así Faraón permanecía en no querer dejar salir al pueblo. Nosotros podemos decir por qué el Señor, en vez de endurecer su corazón, porque la palabra lo reconoce, dice, y el Señor endureció su corazón. Moisés hacía un milagro y el Señor endurecía su corazón. Moisés hacía otro milagro y el Señor endurecía más el corazón de Faraón. ¿Por qué lo endurecía en vez de mejor, pues, poner en el temor, poner en el calma para dejar ir un pueblo con tantas desgracias que ya había venido sobre todo Egipto? Podemos sacar cosas buenas de las buenas decisiones, de las malas decisiones, o incluso de los horrores que también muchas personas o muchos siervos del Señor en su palabra cometieron y fallaron. Pero cada cosa que la Biblia nos muestra es para que nosotros sepamos cómo afrontar cada uno de ese tipo de situaciones. David, pese a que cometió muchos errores y debilidades, finalmente la Escritura lo honra con un título extraordinario que lo dice Hechos 13:22, y debería ser la meta de todo cristiano o todo hijo de Dios. Dice Hechos 13:22, un varón conforme a mi corazón. Esta distinción no radicaba en que él era una persona correcta, 100% buena y nunca fallaba. Esto lo hacía en capacidad de que él, pese a todo lo que él había vivido, pese a todo lo que él había enfrentado, pese a todo lo que también había fallado, aún así él mantenía un corazón enseñable, quebrantado y con una disposición inmediata para volver a Dios en un profundo arrepentimiento. Después de cada caída, dice la palabra, 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Hermano, es común que un cristiano caiga cada rato sabiendo lo que es bueno, sabiendo lo que es malo, sabiendo que hay que temer al Señor. Es justo que él siga cayendo. La palabra dice que 7 veces va a caer. Y a las 7 veces el Señor lo vuelve a levantar. No importa cuántas veces hayamos caído, sino el corazón con el que nosotros nos mantengamos. Si cada una de las caídas hace que nuestro corazón se vuelva más duro, más alejado de Dios, que no quiere saber nada, que se mantiene con resentimiento, con dolor, eso sí es incorrecto, al menos en un cristiano, en un hijo de Dios. Porque lo que deberíamos nosotros mantener en nuestro corazón es recordar cuántas veces el Señor nos ha perdonado de cada situación que nosotros hemos caído. Y al menos si no es vergüenza, deberíamos tener paz, tranquilidad y calma porque sabemos que el Señor nos ha perdonado. Y eso, pese a que, claro, el pecado o lo que hayamos fallado es motivo de vergüenza, pero también es motivo de alegría y gozo porque sabemos que eso ha sido perdonado y tenemos una nueva oportunidad. Eso es mantener un corazón enseñable. Quebrantado, ¿por qué? Porque cada vez que hay un tipo de error, un tipo de falla, pues nosotros podemos hacer como lo hemos hecho hoy en día, volver al Señor, buscar su presencia, buscar su dirección, buscar su palabra, buscar que Él nos hable y no buscar al contrario alejarnos de Él. Y una disposición inmediata
para oír su palabra. Porque yo puedo tener un corazón entregable, enseñable, o quebrantarme de lo que yo hice, arrepentirme completamente. Pero si no tengo la disposición de oír también lo que el Señor quiere hablarme, pues estoy cometiendo el mismo error. Tengo que también escuchar lo que Él quiere decirme. Cuáles fueron mis errores, en qué fallé, qué me faltó, cómo puedo mejorar, cómo puedo evitar. En la vida de David, él siempre estuvo confrontando y enfrentando problemas y situaciones. Yo buscaba un extracto o una referencia de cuántas batallas tal vez tuvo David. En la palabra mencionaba que hay aproximadamente 25 batallas que tuvo David. Una fue en su juventud, que está detallada en 1 Samuel 17, del 34 al 17, al 37, cuando él peleó contra el león y el oso. Él enfrentó ataques directos físicos en la soledad de un desierto en el cual se encontraba él y su enemigo. No había quien lo pudiera ayudar, no había un lugar al que él pudiera refugiarse, era un lugar totalmente solo, deshabitable, que era o enfrentarlo o huir, y pues a la larga sé que el enemigo pues vaya en tu persecución y pueda incluso acabar con la vida, en este caso de David si él huía. Pero en su juventud él enfrentó a león y el oso, y no son animales pues pequeños, no son animales fáciles de vencer. Son animales que en la palabra eran considerados enormes y fuertes por su estatura, por su fuerza, por su rapidez. Y aún así dice que David los venció a ambos. David aprendió que en el desierto, aún protegiendo las ovejas de su padre, Dios era el único que estaba ahí y era su libertador. El Señor lo preparó físicamente y también lo preparó espiritualmente. Físicamente porque enfrentando ese tipo de enemigos le dio la capacidad de poder enfrentar ejércitos más adelante. Recordemos que David constantemente estaba en varias luchas como la que vino luego, que fue la victoria sobre Goliat. Ahí justamente David tomó la autoridad que él ya había conocido en la soledad contra el león y el oso y la ejerció cuando venció o se enfrentó a Goliat. Dice que lo primero que él pronunció fue de que él venía en nombre de Jehová de los ejércitos. No lo insultó, no lo increpó, no lo desafió. David simplemente le dijo que él venía con autoridad de Jehová de los ejércitos. El nivel de combate que él tuvo ante el enfrentamiento con Goliat fue de intimidación, porque era un ser de gran estatura, armado, dice la palabra, hasta los dientes, y con experiencia en combate. Pero aún así, David enfrentó la intimidación y tuvo fe. Y no solamente fe personal, sino que la hizo pública, porque en medio del resto del pueblo guerrero que estaba ahí de Israel, él mostró en nombre de quién venía. Cuando peleó contra los filisteos, David se destacó por conducirse con sabiduría en cada expedición o estrategia que él tenía que tener contra los ejércitos enemigos. Se ganó el respeto del pueblo y despertó los celos del rey Saúl. Él aprendió estrategia y sobre todo sabiduría. Cuando tuvo que huir del rey Saúl, David huyó a cuevas y desiertos. Él se negó a matar a Saúl para no tocar al ungido de Dios, venciendo de esta manera el deseo que hay en todo ser humano, la venganza. Esto en su nivel de combate era emocional y de carácter, que lo que es más difícil a veces de poder vencer es la amargura que hay en el ser humano. Los celos, la amargura, la venganza, la contienda, eso todo recae en el área emocional que nosotros tenemos como cristianos. Cuando David tuvo que enfrentar a la casa de Saúl, mientras David iba luchando y fortaleciéndose, la dinastía de Saúl iba decayendo. Esto le enseñó a David a tener una paciencia en que pese a que Abel había recibido una promesa, él no era el actor o el ejecutor de esa promesa. Él sabía que iba a ser rey, pero nada de lo que él hiciera iba a ponerlo en ese lugar, sino solamente Dios.
él aprendió paciencia, que esta es una virtud y es un fruto también del Espíritu. Gozo, paz, amor, paciencia. Y la paciencia que realmente a muchos nos cuesta poder tenerla, ejercerla, o que pueda incluso crecer más en nuestra vida. David tuvo guerras luego de que su pueblo, de que todo Israel estuvo estable, en paz, tuvo guerras para expandirse. Muchas batallas y guerras que también nosotros enfrentamos no solamente son para atacar, 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 sino que también para romper nuestra comodidad, para romper nuestra quietud, nuestra estabilidad supuesta, sino que el Señor nos desafía a expandirnos a un lugar mucho más amplio, un lugar mucho más lejano, mucho más grande, en el cual Él quiere aún expandir su reino. ¿Qué aprendió David? Aprendió a tener un gobierno celestial. No pensaba solo en expandir el terreno, el reino terrenal, sino también el terreno espiritual. David consultaba antes de cada ataque y de cada enfrentamiento, consultaba a Jehová. Eso lo habla 2 Samuel 5, 17 al 25 y en los capítulos 8 y 10 también de 2 Samuel. Luego que David se expandió, él tuvo un anhelo por construir el templo. Pero ¿qué sucede aquí? El mismo Señor lo frena a David y le dice que por haber sido un hombre constante de guerra y de sangre, él no podía poder construir el templo que deseaba tanto David haberlo hecho para el Señor. David, ¿en qué fue confrontado o batallado? Contra su ego, porque pensaba que como siempre había tenido libertad para batallar, había tenido éxito en todos los enfrentamientos y guerras, pensó que en algo que él se proponía también lo iba a conseguir en sus fuerzas, pero cuando lo consultó al Señor, el Señor le dijo, no, no lo vas a construir. David fue confrontado en su propio ego. Esto muchas veces son también batallas o problemas internos que nosotros padecemos. Nosotros a veces cometemos el error de querer ser controladores de todo tipo de situación, de todo tipo de circunstancias, de batallas. Pensar que nosotros, de la misma forma en que libramos o ganamos la batalla anterior, la vamos a lograr también en esta nueva batalla, con las mismas armas, las mismas herramientas, la misma estrategia. Y como lo dijimos en un inicio, las batallas no son iguales. Siempre las batallas son diferentes para nosotros y para el resto de nuestros hermanos. Pero ¿qué le enseñó a David? Una rendición interna, en que siempre los diseños divinos van a vencer a las intenciones humanas. Es muchas veces cuando nosotros pedimos, clamamos, suplicamos, porque el Señor actúe de la manera en que nosotros queremos y muchas veces no hay contestación, pero es porque nosotros estamos pidiendo que Él actúe a como nosotros queremos, a como nosotros ya programamos, como nosotros nos resultó. Y el Señor no se mueve conforme a nuestra voluntad, no se mueve conforme a nuestros deseos, a nuestra estrategia. El Señor se mueve de maneras inimaginables y sobrenaturales, que siempre van mucho más allá de lo que nosotros pudiéramos tal vez tener una idea de cómo pensar. Recordemos que, como hablamos en el inicio, quien venció al mundo fue el Señor, no nosotros. Eso nos da la seguridad de que en cada batalla que nosotros enfrentemos, el Señor nos va a dar la victoria, sí, pero el Aleluya. Señor sabe cómo Él la va a liberar. Recordemos que muchas veces mientras el pueblo de Israel huía de la presencia de los egipcios, el Señor, cuando el pueblo lo perseguía, el ejército egipcio, el Señor puso una columna de nube entre los dos ejércitos, o entre el pueblo y el ejército, para que no pudieran atacarlos, no pudieran alcanzarlos. El Señor mandó una columna. Luego, cuando el Señor desafió al pueblo que caminara por el Mar Rojo, Él abrió las aguas. Pudiera haber hecho que la misma columna, por el viento, la potencia, la velocidad, abra el mar. Pero dice que mientras la columna se mantenía, el mar fue abierto en dos. Otra estrategia del Señor. Y el pueblo fue desafiado a caminar justamente como lo hizo Pedro cuando caminó sobre el mar, en el
en la incertidumbre, la duda, el miedo de que, y si camino y me cae el agua, si camino y me tropiezo, si el ejército llega. Recordemos que cruzar el Mar Rojo no es una distancia corta, es una distancia que lleva horas cruzarlo. Y dice la palabra que no se cerró el mar hasta que el último del pueblo de Israel cruzó ese mar, todo ese recorrido. Cuando pasó el último miembro de todo el pueblo, cayeron las aguas sobre todo el ejército. Y aún así, el Señor, cuando el pueblo fue librado de esta batalla, porque no la peleó con armas, no la peleó con estrategia, lo hizo en fe. Caminar en medio de un mar es la mayor prueba tal vez de fe para el ser humano, pero dice que llegó y aún así viene el desafío más grande: cómo sustentarse, mantenerse en un desierto, donde no tienen un lugar específico al cual ir, donde no tienen la provisión para poder mantenerse el tiempo que ellos no sabían que iban a permanecer, y todo ese tiempo lo vivieron en fe. Y aquellos, desgraciadamente, que no tuvieron la misma fe, que no tuvieron la misma confianza en el Señor, fueron muriendo. Y pues la palabra dice que cuando murió el último de las personas que no creyó en Él o que fue rebelde a Él, el resto pudo recién ver la tierra prometida. David también tuvo su historia más, este, su capítulo más horroroso tal vez, o fallido, que fue su caída moral con Bexabe y Urías. David se quedó en el palacio, en el cual era un periodo en que los reyes tenían que salir a batallar, y eso hizo que en su periodo de ocio recaiga justamente en el tema de adulterio y conspiración. Su peor derrota ocurre cuando él estaba en comodidad y en descuido. ¿Qué tipo de combates o batallas podemos enfrentar? En este caso, como David, que le pasó con Bexabe, que cuando nosotros estamos en una comodidad, en un descuido, en una calma total, no preveemos o no estamos preparados para enfrentar cualquier ataque repentino que pueda venir sobre nosotros. Vino sobre David y David simplemente sucumbió ante sus deseos, hizo planes para hacer daño al prójimo, que eso pues sabemos que el Señor, al contrario, no dice ama a tu prójimo. David fue en contra de lo que el Señor había establecido, y esto terminó en lo que era la muerte de una persona inocente, que incluso fue advertido y reprendido por el mismo profeta Samuel, que lo confrontó a David y le dijo el pecado que él había tenido. Muchas veces podemos luchar también con el orgullo y con el descuido. David batalló con la rebelión de su hijo Absalón. Su propio hijo dio un golpe de estado y lo obligó a huir. Esta batalla combina el dolor de una traición y la necesidad de confiar en la restauración de Dios. El tipo de combate que tuvo David aquí, que esto fue en 2 Samuel 15 al 18, fue una batalla familiar y espiritual. ¿Esto producto de qué? Consecuencias del pecado. Hay batallas que el enemigo nos confronta, hay batallas que el mismo ser humano se pone, y hay batallas que son consecuencia de las decisiones y pecados que el hombre comete. Fuera de eso no hay más orígenes de por qué algo pueda tal vez ocurrir un de repente en la vida de cada uno de nosotros. Tenemos como guerreros, como cristianos, saber identificar el porqué de una batalla que estamos justamente enfrentando, tratar de entender el origen, y aun si no logramos entenderlo, es normal, no hay por qué desanimarnos. El Señor nos dice en su palabra: al que necesite sabiduría, pídala, y el Señor se la dará conforme a lo que Él tiene en su poder, en sus riquezas. Él le dará a toda persona que se lo pida. Señor, no entiendo el por qué vino este ataque repentino sobre mi vida. Te pido que me ayudes a identificar, para cerrar brechas, para saber cómo armarme, cómo protegerme, cómo levantarme y saber identificar contra qué voy a luchar. La palabra es clara, nos dice que la lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades y huestes de maldad. Es cierto, pero esas mismas huestes o principados son aquellas que también influyen, pueden influir
en la conducta del ser humano. Es clara la palabra cuando dice que nuestra batalla no es contra nuestros familiares, no es contra nuestros amigos, no es contra nuestros hermanos de la fe. Porque incluso dentro de la misma iglesia o casa del Señor hay enfrentamientos, hay batallas, pero no debe haber ese tipo de batallas porque la lucha no es contra carne ni sangre. Pero sí debemos prever, cuidarnos, pedir sabiduría para saber quién puede ser influenciado por el enemigo para traer batalla contra mí. Eso también tenemos que estar atentos, prestos, y el Señor pues pueda mostrarnos contra qué estamos luchando. Hay hermanos, hay pastores, hay amigos que cuando han sufrido algún tipo de batalla, muchas veces, inclusive estas vienen por maldiciones, por brujerías, espiritismos, que también, así como hay un ejército de Dios, hay un ejército del enemigo, que están constantemente buscando cómo poder hacernos daño y lastimarnos. Recordemos que ellos no pueden vencer porque el Señor ya los venció. Recordemos que la batalla no es contra ellos, porque la batalla es contra huestes espirituales, pero ellos pueden ser influenciados por el enemigo. Entonces, cada vez que hermanos han sufrido algún tipo de brujerías, espiritismos, hechizos y millón cosas, a veces pueden llegar en la vida de un cristiano, sí. ¿Por qué? Porque dejamos puertas abiertas, dejamos brechas abiertas, dejamos pequeños espacios en los cuales el enemigo fácilmente puede entrar. ¿Quiere decir que el enemigo tiene más poder que Dios? No, pero nosotros le damos esa potestad, esa oportunidad, ese hueco para que el enemigo pueda ingresar y lastimarnos como él haya planeado hacerlo. Muchas batallas también pueden ocurrir, como dijimos, de nosotros mismos. El humano constantemente, por sus emociones, puede luchar contra sí mismo, contra otras personas, por raíces de amargura, por celos, por falta de perdón, por envidias, por egoísmo. Y dice la palabra que incluso la raíz de todos los males es el amor al dinero. Y es muy cierto porque este mundo se deja llevar y es bastante influenciado por el poder económico. Una persona no se siente satisfecho con lo que tiene y envidia lo que tiene la otra persona, el prójimo. Si yo gano tanto, ¿por qué él gana más? Y yo quiero ganar más. Si yo tengo una casita, ¿por qué él tiene una casota? Si él tiene una familia acomodada, ¿por qué yo no la tengo? ¿Por qué él va en carro, en bicicleta? ¿Por qué si es sano y yo tengo que pasar por enfermedades, por pruebas? ¿Por qué él sí tiene y a mí me hace falta? A veces nosotros también en nuestras emociones, en nuestro corazón, emociones nos hacen librar batallas que son innecesarias y al contrario nos desgastan a nosotros. Por eso es que recalco, hay que pedirle al Señor que nos ayude a identificar cada batalla. Señor, esta batalla, ¿debo lucharlo o no? Y recordemos que en la palabra, muchos como Josué, como Caleb, como David, le consultaban al Señor y decían, Señor, si yo voy en esta batalla, ¿tú me acompañarás? Y el Señor le dijo, sí, ve, yo iré contigo. O en otras no. Mía es la batalla, dice el Señor. Y en otras simplemente, como Josafat, ellos simplemente alabaron y el Señor venció a todo un ejército enemigo. Hay batallas que son innecesarias y que realmente desgastan al cristiano. Y nosotros tenemos que saber identificar qué batallas son nuestras, cuáles no son nuestras y cuáles, pese a que no son nuestras, debemos también actuar por un pueblo, por un hermano, por un amigo. Al final de sus días, David unge firmemente a su hijo Salomón y le entrega sus deseos, sus planes, sus anhelos de poder construirle la casa al Señor o el templo. Y él muere en paz. No muere con resentimiento de no haberlo hecho, de que el Señor no le permitió. No muere con angustia, no muere con decepción, muere en paz, sabiendo que las batallas que el Señor dispuso para él fueron cumplidas y las que no fueron para él y son para su hijo, él sabe que el Señor acompañará a su descendencia.
Lo mismo tenemos que hacer con nosotros, en nuestras vidas. Que el Señor, cuando hayamos culminado nuestra carrera, alguna batalla, algo tan fuerte o largo que nos haya ocurrido, descansar en el Señor y decirle gracias. Estoy en paz porque me acompañaste, estoy en paz porque moviste puertas, porque moviste personas, porque me diste las herramientas, estoy en paz. Lo que ya no está a mi alcance, Señor, gracias. Si lo tiene que hacer mi amigo, mi familiar, mi hijo, mi padre, que tú también seas acompañándolo como lo fuiste conmigo. Pero no tener en nuestro corazón una duda, incredulidad, falta de fe o resentimiento de tal vez no, porque el Señor no me permitió esta victoria, porque el Señor no me permitió seguir peleando, porque el Señor me dijo que no peleé esta batalla. No, hay que estar en paz. David toda su vida batalló, pero al final de sus días dice que él ungió a su hijo y murió en paz. ¿Qué es lo Ah, único que David nunca dejó de hacer? Fue su parte que aprendió en la soledad, adorarlo a Dios. Él lo adoró cuando fue niño, cuando peleó contra el león y el oso, cuando fue joven, cuando peleó contra Goliat, adoró al Señor. Cuando Saúl lo perseguía, adoró al Señor. Él tocaba el arpa, reprendía a los espíritus que venían a atormentarlo a Saúl. Cuando él iba a una batalla, consultaba al Señor y lo adoraba. Cuando murió Saúl, él hizo luto por Saúl, pero aún así también adoró al Señor. Él no se alegró, no se contentó con que ya Saúl había fallecido y ahora sí el reino iba a ser de él. No, él respetó porque era la vida de un ungido, de un escogido del Señor, un hermano en la fe como puede ser hoy en día asimilado. Y le dolía en su corazón. Pero el nuevo reto que venía sobre él simplemente adoró al Señor y siguió adelante en el propósito. Tuvo más batallas, adoró, tuvo la rebelión de su hijo, adoró. Cuando el Señor no le permitió construir el templo, dice que él igual adoró, pero él buscó inclusive conseguir los materiales, construir todas las herramientas para que la próxima persona que el Señor delegue tenga toda la mano para hacer su casa. Él nunca se decepcionó, nunca se resintió con el Señor. Al contrario, toda su vida fue de adoración. David fue ignorado por su propia familia, mientras sus hermanos eran considerados aptos para el banquete, para el trono, y él permanecía cuidando ovejas. David recibió menosprecio familiar, aislamiento, falta de aceptación del hombre, porque aún en la batalla con Goliat, recordemos que Saúl lo menospreció a David y le dijo, ¿cómo vas a luchar tú? No tienes experiencia. Trató de ponerle su armadura. Por eso decimos que las batallas no son las mismas para todos. Saúl trató de que lo que él aprendió, la manera en que luchaba, su propia armadura, también le iba a servir a David, y David sabía que no era la misma situación, que nada de lo que le sirvió a Saúl le iba a servir a él. Un enemigo físico como Goliat, imponente, personifica la imposibilidad humana, la enfermedad terminal o crisis agudas que nosotros luchamos por vencerlas y aún seguimos luchando. El espíritu de temor, la intimidación, la incredulidad van a buscar paralizar nuestra fe. En primera de Juan 4:4 dice la palabra, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Y en 2 de Timoteo 1:7, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Si hay gigantes actuales que tratan de venir a destruirnos, no decaigamos. Va a querer hacernos retroceder, pero nosotros tenemos que avanzar, manifestar públicamente la fidelidad de Dios, que es a quien nosotros servimos. Aquí manifestar públicamente, no por jactancia, no por orgullo, no porque digan yo lo logré, sino para que ellos vean y conozcan y sepan
quién fue el que nos ayudó a nosotros a vencer, a librar, el que nos sostuvo. En 1 Samuel 24:6, y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque él es el ungido de Jehová. Recordemos, y lo que nos decía el Señor, la batalla no es contra el hombre, la batalla no es contra nuestros hermanos, la batalla es contra huestes, potestades y contra el enemigo. David lo sabía. David no se enfureció, no se fortaleció para batallar contra Saúl. Sabía que Saúl era un instrumento de Dios, pero si que Saúl había decidido alejarse de Dios, podía ser influenciado por el enemigo, pero su batalla no era contra Saúl. Y David tuvo ocasiones para poder matar al rey Saúl y no lo hizo. Hermano, eso es miedo, eso es tal vez que él no quiso afrontar, si tal vez lo hubiera acabado, hubiera sido rey más rápido. No, lo que iba a hacer en sus fuerzas tal vez le hubiera quitado la oportunidad de ser rey, le hubiera tal vez alargado el proceso, porque el Señor no le iba a dejar ir con ese corazón a reinar sobre todo Israel. Él pudiera incluso haber traído una maldición sobre él porque tocó a un ungido del Señor. Las persecuciones, difamaciones, injusticia laboral, hostigamiento, odio, amarguras, buscar la venganza por manos propias ante injusticias, eso va a desgastar el carácter santo que debe estar en nosotros. En Lucas 6:27, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que aborrecen, bendecid a los que os maldicen, no os venguéis vosotros mismos, dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. La prueba de cada uno de nosotros que enfrentemos no consiste en sobrevivir al enemigo, sino en que nosotros cada vez formemos un corazón acorde a lo que el Señor quiere. La verdadera victoria va a ser cuando mantengamos nuestro corazón limpio en cada batalla al terminarla. Si yo gané una batalla y formé orgullo en mi corazón, no sirve. Si yo terminé una batalla y quedó en mí rencor por el enemigo, por mi amigo, el que me hizo daño, el que habló mal de mí, el que tal vez me traicionó, el que me falló, no sirve de nada porque no pudimos identificar que el enemigo no era esa persona. El enemigo es justamente el diablo y todo su ejército, y aún así no son mayores que todo el ejército del Señor. Jehová te hace saber que Él te hará casa. Cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje y yo afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre. Es lo que le dijo el Señor a David, de que iba a haber alguien de su descendencia que iba a continuar el deseo de David. Nosotros tenemos varias armas que ustedes las conocen. Igual voy a hacer un pequeño extracto de las armas que nosotros podemos utilizar ante toda batalla. Las batallas no son las mismas, ya lo aprendimos. El enemigo no es nuestro amigo, no es nuestro hermano, no es nuestra carne. El enemigo es espiritual. ¿Cuáles son nuestras armas para poder batallar? Ser agradecidos en todo. La palabra dice, da gracias en todo y por todo. Eso debería ser lo primero que nosotros hagamos cuando enfrentemos una tribulación, una angustia, una necesidad, una enfermedad. Dar gracias al Señor. Eso rompe maldiciones, rompe ataduras, rompe muchos resentimientos, muchas ataduras que hay dentro de nuestro corazón, porque simplemente decidimos creerle al Señor. La oración. La oración no es más que hablar con el Señor cara a cara. No hay una estructura milagrosa de oración, no es la repetición continua, no es el tiempo que dure. La oración es simplemente hablarle con el corazón al Señor y decirle qué es lo que necesitamos, qué es lo que nos está afectando, qué es lo que quisiéramos de Él y sobre todo agradecerle a Él. La oración mueve montañas como la fe. La oración
abre los cielos. Dice la palabra que todo lo que pidiéramos en nombre del Señor va a ser atado en la tierra como en los cielos y desatado en los cielos como desatado en la tierra. Todo lo que nosotros oremos con fe, con certeza de que el Señor nos escucha, eso va a ocurrir. La oración ayudó a Pablo, no, ayudó a Pedro cuando estuvo preso, justamente, mientras Pedro estaba con grilletes, con cadenas, en lo más recóndito, más escondido de una cárcel. Él estaba durmiendo, pero dice que había una iglesia que estaba despierta, activa, orando por su liberación. Y fue por la oración de la iglesia que el Señor envió un ángel a librarlo a Pedro. Pedro estaba descansando. Pedro ya estaba Amén. entregado al Señor de que si tenía que morir, pues iba a morir por el Señor. Ya estaba al día siguiente planificado su ejecución. Pedro estaba en paz, pero había una iglesia ferviente orando por Pedro. Y esa oración fue la que salvó a Pedro. Cuando Pablo y Silas estuvieron en la cárcel, oraban y cantaban gozosos. Y dice que de repente vino un fuerte temblor sobre toda la cárcel. Muchas cosas suceden por la oración. La alabanza. Todos los salmos, absolutamente cada uno de los salmos, es una alabanza que hizo David. Y la alabanza, se entiende que la alabanza son canciones de gozo, de alegría, de júbilo, pero los salmos son muchas veces de tristeza, de llanto, de dolor, pero no deja de ser alabanza, porque aún en medio de su situación, en medio de su dificultad, le seguía cantando a Dios. Cada uno de los salmos es una batalla que tuvo David. Y yo no he escuchado y leído hasta ahora en ninguno de los salmos que hable algo en contra del Señor. De que, Señor, tú me has desamparado, Señor, tú no me contestaste, Señor, ¿por qué no acercas tu oído a mí? Habla David en cada uno de los salmos lo que él sentía, pero él después recordaba, porque lo menciona después de su canto, pero halló fortaleza mi alma en el Señor. El Señor es mi refugio, el Señor es mi roca. Bendice alma mía al Señor, no olvides ninguno de sus beneficios. Y eran cantos y cantos y cantos y cantos que luego del desahogo de David ante el problema y la situación que él vivía, venía un canto al Señor. El ayuno. Nosotros recordamos que cuando los discípulos trataron de liberar demonios y ellos no pudieron conseguir ese motivo y vino justamente el padre de un chico que era atormentado a reclamarle al Señor, los discípulos no pudieron. Jesús, ¿qué hizo? Jesús les llamó la atención, les reclamó y les enseñó cómo podían justamente vencer ese tipo de espíritus. Dice que lo echó fuera y le dijo, hay espíritus que no solamente salen por la palabra, hay espíritus que salen con ayuno y oración. Entonces, las batallas, como dijimos, son diferentes, son millares las que hemos vencido y vendrán tal vez, pero las armas son las mismas. Las armas de la oración, las armas de la alabanza, las armas del ayuno, son aquellas que realmente edifican al cuerpo, edifican al Señor y sobre todo rompen cadenas. Y el ayuno es hermoso, porque cuando el Señor le dice al pueblo que, a sus discípulos, que el ayuno le permite justamente liberar a este tipo de personas que son atormentadas. El Señor también nos explica cuál es el verdadero ayuno. Y ayuno no es solamente abstención de alimentos, no solamente es dejar de comer, digamos, por un día entero. Dice la palabra que el verdadero ayuno es visitar a las viudas, visitar a los huérfanos, visitar a los presos, visitar a los enfermos, dar pan al necesitado. Ese es el verdadero ayuno. Muchas veces somos confrontados porque cuando nosotros ayunamos, al menos yo en mi desconocimiento, pensaba que era solamente guardar un tiempo en mi agenda, en mi día, para librarme de toda distracción y concentrarme entre Dios y yo. Se supone que esto lo hacemos todos los días, no solamente en el ayuno. Nuestra comunión con el Señor debe ser diaria.
No solamente en el ayuno es que yo me desconecto de todo y tengo mi tiempo con Dios. Esto es diario. Por ende, ¿qué es lo que es el verdadero ayuno? Lo que les mencioné. No es el tiempo que está entre Dios y yo, es el tiempo que yo también dedico a las otras personas que están necesitadas del Señor para que ellos vean su misericordia y su gloria. Porque el resto de los días, el resto de la agenda, el resto de mi semana, se supone que yo estoy en constante oración, constante comunicación con el Señor, alabanza, y en el ayuno debería preocuparme de aquellas personas que están pasando una situación difícil, que están necesitadas, que necesitan de consuelo, que necesitan solamente un abrazo, estar ahí, callados, tal vez solamente escuchando. El ayuno es realmente eso, dar tiempo de compartir la presencia de Dios con nuestros hermanos, con nuestros amigos que no lo conocen, y que el Señor se glorifique en la vida de ellos. Y el ayuno también justamente destruye estructuras espirituales. ¿Cuál es la armadura que nosotros debemos tener, ya que conocemos cuáles son nuestras armas? La armadura que nosotros debemos tener está en Efesios 6. Todos lo conocemos, todos lo hemos visto, incluso en películas, en videos, en la película justamente del buen cristiano, aquel que desde el principio de su caminar, el progreso del peregrino, algunos han visto esa película antigua, en el cual él se desde su caminar, él tenía una carga enorme, estaba sucio, estaba impuro, escuchó que el Señor lo llamaba y él simplemente empezó su vida en fe hacia lo que tenía que venir. Dice el Efesios 6 de la armadura de Dios en el versículo 11, en el versículo 10 empezamos, una palabra final. Sean fuertes en el Señor y en su gran poder. ¿En qué somos fuertes? En el Señor y en su gran poder. No somos fuertes en nosotros mismos. No somos fuertes mientras más escuchemos algo, mientras más oremos. Somos fuertes en el Señor y en su gran poder. Pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes ante toda estrategia y artilugios del enemigo. No luchamos contra carnes ni enemigos de hueso, sino contra gobernadores y malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Pónganse toda la armadura para que puedan resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así después de la batalla todavía seguirán de pie firmes. Pónganse el cinturón de la verdad. Creo que muchos hermanos que estamos conectados tenemos ese cinturón puesto. La coraza en la justicia de Dios. El calzado de la paz, que proviene de dar buenas nuevas al no creyente, a fin de estar completamente preparados. Además de eso, levanten su escudo de la fe para detener las flechas y dardos encendidos del enemigo. Pónganse la salvación como casco. Tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. Y finaliza el 18. Oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Manténganse alerta, sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. Aquí no dice que solamente oremos por nosotros. Oremos por todos los creyentes en todas partes. Hermanos, cada una de las batallas que les he comentado que podemos sufrir en momentos, puede ser que algunos hayan sufrido la semana pasada, otros estén batallando esta semana, otros no hayan batallado, sino que vendrá, Dios sabrá la próxima semana. Pero recordemos que no estamos solos. El Señor es quien pelea por nosotros. El Señor es quien ya venció al mundo. El Señor nos da la armadura. El Señor dice que su presencia nos acompañará donde quiera que vayamos. Tenemos muchas promesas y cada una de ellas nos va a servir para enfrentar esa situación dolorosa, difícil que tal vez se nos presente. ¿Y cómo nosotros la enfrentamos? Bien clara dice la palabra, la espada del Espíritu, que es justamente nuestra Biblia. En ella están cada una de las promesas para cada uno de los momentos difíciles que vayamos a enfrentar. No hay libro más extraordinario ni más completo que la Biblia, ni de algún pastor, profeta, apóstol que pueda dar una mega enseñanza
una mega estructura de cómo vencer al enemigo. Todo está en la Biblia. Y de la Biblia salen justamente manuales y todo estudio que nos va a fortalecer y servir, sí, pero todo está en la Biblia. Yo enfrento enfermedad, el Señor dice, por sus llagas fuimos nosotros curados en Isaías 53. Sufrimos insomnio, angustia, incertidumbre, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, el mismo Isaías 53. Si pasamos problemas económicos, de provisión, tal vez hay escasez, tal vez se dañan las cosas de mi hogar y no entiendo, hermano, por qué. Dice la palabra, mi Dios pues suplirá todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Hermano, estoy pasando enfermedades, me siento débil, estoy batallando, estoy desanimado. Dice la palabra, mas ninguna plaga tocará tu morada. Hay muchas promesas para todo tipo de batallas que enfrentemos. Y las palabras las tenemos a la mano. Es bonito, es esperanzador saber que el Señor sabe y me dio las herramientas para poder enfrentarlas. Y más aún, nos ha dado una familia como esta, que está con nosotros, animándonos, fortaleciéndonos, preguntándonos cómo estamos. ¿Necesitas una oración? ¿Necesitas alguna palabra? ¿Sabes qué? Sentí en mi corazón darte esta palabra. Qué hermoso es estar los hermanos juntos en armonía, dice la palabra. Y esta familia justamente es la que a nosotros nos da un bálsamo, una calma, una frescura, una paz. Yo personalmente lo he vivido con ustedes. He tenido momentos que he podido conectarme a veces por mis actividades. No he podido todos los días, pero cuando estoy escuchándolos, me uno ahí a la oración. Inclusive el día de hoy, hace pocas horas, estaba con mi familia, con mi hermano, y yo le decía, tengo justamente esta invitación, ¿cómo no estar con ellos? ¿Cómo no conectarme? Si de todo corazón y con todo amor ellos están orando por mi familia, están orando por mi papá, están orando por su salud, ¿cómo no me voy a conectar con ellos? ¿Cómo no voy a llevarles una palabra? ¿Cómo no voy a disponer mi tiempo si yo he hecho un millón de cosas, tal vez trabajo, actividades, labores, y le di tiempo a eso que no me trae beneficio en mi vida? ¿Cómo no voy a dar mi tiempo al Señor? ¿Cómo no? Y esta familia me ha dado mucho. No los conozco, pero son mi familia y a la distancia les envío muchas bendiciones. Un fuerte abrazo. Van a estar en mis oraciones. Las batallas que ustedes libren también son mías. Si ustedes ríen, como dice la palabra, yo voy a estar con ustedes para reír. Si lloran, yo voy a estar por ustedes para llorar. Si necesitan palabra, voy a estar ahí para darles, como también voy a estar para escucharlas. Y doy gracias a Dios por cada una de sus vidas. Un grupo que busca luchar por sus hermanos, por su familia, por su país. Eso es algo lindo, dice la palabra, hermosos son los pies de los que anuncian la paz. De por sí, sé que el Señor está con ustedes, va a traer bendiciones hasta que sobreabunden y su presencia los va a acompañar a donde quiera que vayan. Y sepan que no están solos. Toda batalla es ganable con el Señor. Todo lo imposible es posible con el Señor. Todo lo que nos ha resultado difícil de alcanzar, dice la palabra, mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Todo es más fácil cuando aprendemos a depender del Señor y que el Señor sea direccionando nuestras fuerzas, nuestro ánimo, enseñándonos en qué posición levantarnos, cómo enfrentar, con qué palabra, en qué momento. El Señor nos va a guiar. Y sé que este tema es muy extenso. Hay muchas cosas, muchos personajes bíblicos que nos pueden seguir sirviendo de ejemplo, pero dice la palabra que el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Y eso es lo que tenemos que hacer, perseverar hasta el fin. Vamos a orar, entregarle justamente este tiempo. Les agradezco a todos por la apertura, por esta invitación. Disculpen si me he extendido, eh, pero hay mucho en mi vida que le agradece a Dios por ustedes, por lo que Dios ha hecho en mi vida.
por permitirme estar con ustedes. Como dice la canción, ¿dónde estaría yo si no me hubieras perdonado? ¿Dónde estaría yo en este momento si no hubiera conocido al Señor? ¿Cómo estaría yo tal vez derrotado enfrentando las cosas solo? Pero tenemos un Dios fiel y justo que está ahí con nosotros en cada momento de la vida que nosotros lo necesitemos. Amén. Entonces, voy a extender una pequeña oración y pues deseando al Señor que su presencia esté con ustedes todos los días de su vida. Amén. Dios Padre, te damos gracias por este tiempo. Dice tu palabra que tú pones el querer como el hacer. Y gracias porque has dispuesto en el corazón de cada uno de los hermanos, has dispuesto en cada uno de los corazones de nuestros amigos, nuestras familias que están conectados de mi vida, Señor, para poder estar aquí aprendiendo más de ti, soportando o sobrellevando las cargas los unos de los otros. Orando, Señor, por ver tu mano de poder, por ver tu mano de sanidad, por ver tu mano de provisión, de protección, Señor, sobre cada uno de los lugares donde nosotros vivimos, Señor. Nos unimos, Señor, en oración, nos unimos como familia. Dice tu palabra que donde están dos o tres reunidos en tu nombre, tú estás en medio de nosotros, Señor. Y lo creemos, Señor, y lo atesoramos. Gracias por dejarnos a tu Espíritu Santo, que es quien nos redarguye, quien nos guía hacia toda verdad, quien intercede por nosotros ante ti, para poder expresar aquello que nosotros no logramos, Señor, comunicarlo, transmitirlo. Tal vez nos es difícil, tal vez es duro el momento que estamos atravesando, pero es tu Espíritu Santo quien conoce el espíritu de nosotros, quien intercede ante ti, Señor, con gemidos indecibles, dice la palabra, para que tú puedas obrar, Señor, en nuestras situaciones, nuestras circunstancias, nuestros momentos de debilidad, nuestros momentos, Señor, de desánimo, de preocupación, de dolor, Señor, ante pérdidas de familiares, Señor, ante alguna enfermedad, ante problemas que no entendemos, Señor, del por qué han ocurrido, Señor. Pero Padre Santo, te pedimos que no dejes, Señor, que tu mirada, ni tus oídos, ni tu corazón esté lejos de nosotros, Señor. Que esté constantemente sobre nuestras vidas, que esté recibiendo como olor agradable, Señor, como un olor grato, cada oración que mis hermanas, Señor, con amor, con entrega, con humildad te han elevado a ti, Señor, de manera desinteresada, buscando el bienestar de su hermano, de su prójimo que ha caído, que está desfallecido, que está desanimado. Padre Santo, bendice la vida de cada una de las hermanas intercesoras, de los hermanos intercesores, de los pastores, de los profetas, de cada una de las personas que te sirven, Señor. Porque llevar tu nombre, Señor, llevar tu palabra es un honor y privilegio para nosotros, Señor, mucho más de lo que humanamente pudiéramos alcanzar. Y te agradecemos por haber puesto nuestra mirada, tu mirada en nosotros, Señor, para que podamos ser instrumentos tuyos. Bendice la vida de mis hermanos, bendice sus familias, bendice su salud, bendice sus cuerpos, Señor, bendice sus finanzas, bendice, Señor, todo lo que ellos tengan en sus manos, sus profesiones, sus negocios, Señor, sus hijos, sus parientes, Señor, sus hijos, Señor, sus nietos. Padre Santo, que cada cosa que tú nos has dado, Señor, pueda ser alcanzado por ti, pueda ser limpiado por ti, pueda ser perdonado por ti, Señor. Que tus bondades y tus maravillas, Señor, alcancen hasta nuestra tercera y cuarta, Señor, generación, para que podamos gozosamente, Señor, darte gracias, alabarte, honrarte, Señor, adorarte. Son tantas cosas, Señor, buenas que hemos recibido de ti. Son tantas situaciones también fuertes que hemos vivido, Señor, pero que sabemos que si tú no estabas con nosotros, Señor, no hubiéramos, Señor, permanecido, no hubiéramos podido afrontarlas, no hubiéramos podido, Señor, pensar que íbamos a vencer sobre esas situaciones. Señor, te pedimos que tus tiempos, Señor, puedan ser acortados, Padre Santo, para ver tu mover. Que tus tiempos, Señor, también puedan ser movidos en misericordia, Señor, para ver los milagros, los deseos, los sueños de cada uno de mis hermanos, Señor.
aquellos sueños de que las familias enteras puedan convertirse a ti, de que las familias puedan estar unidas, Señor. Si ha habido familias distanciadas, enemistadas, Señor, peleadas, heridas, Padre Santo, que tú seas trayendo restauración sobre ellos, que seas poniendo perdón, seas poniendo paz, amor sobre cada una de sus vidas. Padre Santo, si alguno de mis hermanos fue afectado, Señor, tal vez traicionado, engañado, herido, criticado, Padre Santo, perdona, Señor, a los agresores, así como tú nos perdonas a nosotros. Pero tú también pon amor y una calma en nuestros corazones, Señor, para perdonar verdaderamente como tú lo hiciste, Padre. Sin recordar más lo que nos hicieron, sin tomar en cuenta el daño, Señor. Simplemente honrar y bendecir la vida de aquellas personas que tal vez nos afectaron y nos lastimaron, Señor. Padre Santo, de igual forma, para que tú seas, Señor, cristalizando, Señor, transformando, formando, Señor, aquellos sueños, proyectos, anhelos de mis hermanos, Señor. Tal vez sueños materiales, tal vez sueños, Señor, profesionales, sueños, Señor, espirituales, de poder servirte en algo más, de algún don que quieran recibir de ti, Señor, de sabiduría que tal vez estén pidiendo, Padre. Que tú seas, Señor, poniendo en ellos todos los sueños que ellos te han entregado a ti, sus anhelos, sus esperanzas, su fuerza, Señor, seas creando algo nuevo y transmitiéndoselos a ellos, Señor, en estos días, Padre. Como dice tu palabra, veremos tu misericordia y tus bondades en la tierra de los vivientes, Señor. Sé que cosas mayores nos esperarán, Señor, cuando podamos verte cara a cara, cuando podamos tocarte, cuando podamos, Señor, estar en un lugar donde no habrá llanto, donde no habrá dolor, donde no habrá tristeza, donde no habrá corrupción, donde no habrá, Señor, engaños, infidelidades. Sé que ese lugar pronto, Señor, también iremos todos y seremos felices contigo. Pero mientras esté, Señor, nuestra vida en esta tierra, el tiempo que tú nos quieras brindar y dar, Señor, permítenos disfrutar de todas y cada una de tus bondades, Señor. Y que así, Señor, cuando tengamos los tiempos difíciles, vayamos con fuerzas, energías, descansados, sabiendo que estamos contigo, Señor, que tú nos estás respaldando y que ya descansamos para estar en una nueva batalla, Señor. Pero no permita, Señor, que estemos agotados, desanimados, Señor, a lo mejor con resentimientos de no haber visto que las cosas ocurran pronto, Padre. Tú que conoces el corazón de cada uno de mis hermanos, Señor, haz un milagro, haz algo nuevo en la vida de ellos en estos días, Señor. Cosas que puedan ellos glorificarte, testificar, publicar, Señor, en medios, en redes, de lo que tú has hecho en la vida de cada uno de ellos, Señor, simplemente para glorificar tu nombre. Permítenos tener esa dicha de contar con tus bendiciones, de contar con tus bondades, de contar con tu presencia, Señor. Y no olvides, Señor, a cada una de nuestras naciones, países que estamos representados, Señor, para que aún en los momentos difíciles, en los momentos políticos en los que estamos viviendo, en los momentos económicos, Señor, rumores de guerra, temblores, terremotos, que la palabra ya lo había advertido, Señor, que eran inicios, Señor, de los dolores de parto que vienen sobre la tierra, pero que muestre, Señor, aún tu misericordia sobre estas naciones, Señor, sobre sus gobernantes, sobre sus moradores, Señor, que se vean en los últimos tiempos que hay naciones enteras que le temen a Dios, Señor. De esa manera, muchas personas, muchas regiones que aún no han sido tocadas con el Evangelio, van a poder conocerte, Padre. Perdona nuestros pecados, limpia nuestras inmundicias, nuestras impiedades, Señor, y forma en nosotros un corazón nuevo, Señor, y renueva el espíritu recto dentro de cada uno de nosotros, Padre. Te honramos, Padre, Hijos, Espíritu Santo, por todo lo que tú ya has hecho en nosotros, Señor. Y gracias también por este tiempo. Te damos las gracias, la gloria y la honra a ti, Señor. En el nombre de Jesús, amén.